Lucas capítulo 24. Tenemos otro principio más de lo que el Señor nos manda a recordar. Lo interesante de este mensaje que empezamos esta mañana es ver que no solamente es la reacción de los discípulos y de las personas, sino es la palabra del Señor Jesús, analizando nuestros corazones, analizando nuestras vidas. Y qué bueno, mi hermano, que el Señor no solamente nos conoce, sino que Él tiene, mi hermano, la solución para nuestros problemas, la solución para la condición de nuestros corazones. El Señor nos dice la verdad. Señor, en cada evento vimos que a sus discípulos, como a nosotros que somos también sus seguidores, quiere aumentar su fe. Hermano, predicando este pasaje y viendo este capítulo, no nos queda otra enseñanza de tanta, ¿verdad? Pero la general de saber, hermano, primero, como dijimos, que Dios quiere que su pueblo confíe más en Él. Y luego, mi hermano, que no hay excusas para dejar de confiar más en el Señor. Recuerde que el Señor a cada uno de sus discípulos lo preparó. ¿Qué hubiera sido de Pedro si no hubiera aprendido la lección en el momento de la turbación? Mire, hermano, me atrevo a decir que, vamos a ponerlo de esta manera, para yo también ser responsable con la palabra de Dios, de que no hubiera sido tan fructífero, hubiera tenido más obstáculos en el mismo ministerio. Hermano, Dios quiere usar a su pueblo, pero Dios está preparando a su pueblo para que su fe crezca y aumente. Jóvenes, Dios sabe cómo se va a poner esta generación el año que viene. Y Dios está preparando a sus jóvenes para que escuchen su voz y para que crezca su fe. Eso quiere decir que aquel que no crece su fe, mire, no va a poder enfrentar la generación que viene. No va a poder quedarse con pocas lecciones en un examen más grande de esta vida. Que hayamos pedido al Señor ya que nuestra fe aumente, reconociendo nuestra falta y necesidad de fe, de aumentar nuestra fe. Que podamos ser como este soldado que leímos, ¿verdad? Que la espada, el rey dijo que parecía cualquiera, ordinaria, pero el corazón y el brazo que la estaba usando no era ordinario. Oh, mi hermano, Cristo está en nuestro corazón y su Espíritu Santo. Y usando su palabra en estos vasos de barro, el Señor va a hacer grandes cosas. Vimos cómo el Señor nos recuerda reconocer nuestra falta de fe. Porque le digo insensatos y tardos para creer. Así que cuando no creemos estamos debilitados en la fe. Debemos creer más su palabra. Fortalecer nuestra fe en toda la palabra de Dios. Vimos el recuento prácticamente de que en todo lugar, joven, mi hermano, oremos al Señor que en la lectura bíblica que tengamos de la Biblia entera podamos ver más a Cristo en cada versículo, hermano. Y esta tarde entonces vamos otra vez al 24, pero leemos la última parte, versículo 28. Lucas 24, 28. El tercer principio que el Señor Jesús nos alerta a nosotros recordar. Vamos a leer primero la palabra de Dios. Lucas 24, 28. Dice la palabra de Dios. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallando a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido, al partir el pan. Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos ahora.
Gracias, Señor, una vez más. Padre, nos gozamos en estar en tu iglesia, Señor. Tú compraste con tu sangre. Nos gozamos en abrir tu palabra también, Señor, y leerla. Pero, Padre, nos gozamos también en predicarla y en nosotros poder poner el sentido y ser impactados, ser, Señor, sensibilizados, movidos y retados por tu Espíritu a conocerte más y hacer tu voluntad. Gracias, mi Dios, porque tú hablas, Señor, a tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú tienes una enseñanza personal allí, Señor. Tú eres el maestro, con mayúsculas, Señor, maestro de maestros. Así que, Padre, te pedimos que nos ayude a estar sentados a tus pies, aprendiendo de ti, Señor. Y podamos nosotros seguir viendo tu poder y victoria. El gozo de ser cristianos, Señor. Y que otros también sean salvos y vengan a Cristo. Padre, que te amemos más. Gracias. Porque podemos recordar, nos ha dado un libro para que vayamos a él y recordemos que podamos amarte más a través de él. Y podamos responder en otras áreas y en otras formas, Señor, en nuestras vidas. Que sea solamente un puente, mi Dios. Escóndeme tras tu cruz preciosa. Y esa sangre suficiente, poderosa y preciosa que es nuestro pago, Señor. Que puede justificar a todo pecador. Y, Señor, no hay debilidad que tú no puedas borrar y fortalecer, Señor. Así que te damos gloria, Señor. Haz tu obra. Te pedimos, alfarero, que tomes, Señor, estos barros. Y tú, Señor, nos sigas moldeando. Padre, no queremos resistir a tu Espíritu, sino ser sensibles y obedecer. Gracias, Padre, por tanto privilegio. Ayuda a tu iglesia a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Otro principio más para nosotros recordar que el Señor, podemos aprender de lo que el Señor hablaba aquí. Mire que interesante ver cómo, dice el 28, que llegaron a la aldea y el Señor Jesús, hermano, el Dios más ocupado, Él quería pasar tiempo con sus discípulos. Hizo como que iba de lejos, pero Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía la petición de estos discípulos y le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros. Con estos versículos que hemos leído, podemos nosotros retarnos a este último principio, y es: afirma tu fe en la obra de Cristo. Afirma tu fe en la obra de Jesús. Vimos en la mañana, primero reconoce tu falta de fe. El Señor le dijo lo que ve en sus corazones y lo que tenían que fortalecer. Fortalece entonces tu fe. Después que nos dimos cuenta donde hay necesidad para seguir creciendo. Hermanos, si no tenemos necesidad de crecer, no vamos a crecer. No vamos a nosotros buscar más si creemos que lo tenemos todo. Ojalá que no busquemos más otra cosa que no sea Cristo Jesús. Pero, hermano, cuando tenemos a Cristo, hermano, mire, el Señor quiere hacer más cosas con nosotros. Nuestra fe debe fortalecerse. Pero luego que está fortaleciendo nuestra fe, afirma tu fe. ¿Qué es afirmar? Sigue allí. No lo cambies. ¿Cuáles son donde está basada ese crecimiento? Es en la obra de Jesucristo. Si nosotros queremos reconocer y queremos fortalecer y no afirmamos nuestra fe en crecer en Cristo, hermano, puede pasar como Gálatas que leímos esta mañana. Podemos sentirnos superhéroes espirituales nosotros mismos y olvidarnos del sacrificio de la obra de Jesús, mi hermano. El Señor Jesucristo estaba allí enseñando todas las lecciones a sus discípulos, mis hermanos. Y mire cómo al final se dieron cuenta que era el Salvador. Pero usted y yo sabemos, por lo que leímos, que la fe de sus discípulos creció porque estaban con el Señor. El Señor quiere hacer eso con nosotros. Por eso es necesario que nosotros afirmemos nuestra fe en la obra de Jesús. ¿Por qué decimos esto? Bueno, vamos a ver algunos subpuntos sobre esta afirmación del Señor. Primero, allí su obra es para acompañarnos en esta vida. La obra del Señor Jesús es para acompañarnos. ¿Qué hizo el Señor? Tenía otras cosas. Es el Rey de Reyes. Usted sabe que una mentira del diablo es que el Señor no entiende a nosotros. Jóvenes, no es así que muchas veces está mala tentación en pensar que uno está solo como cristiano. O que, bueno, yo estoy solo en esto y nadie más, no tengo otra opción. Y eso no es así. Dios está mirando tus debilidades. Dios está mirando tus problemas. Y lo entiende más que tú mismo y Él quiere ayudarte.
Pero Él ha diseñado una forma. Él nos ha dado su espíritu. Y Él nos ha dado su palabra. Porque Él sabe que eso es lo que necesitamos. Por eso nos motivamos esta mañana a nosotros buscar más del Señor. Hermano, el Señor le place acompañar a sus hijos en el camino. Aquí estaba acompañando a los discípulos, camino a Maús, y el Dios todopoderoso, hermano, mire qué misericordia que Él se puso a caminar con ellos. No, yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo que ir ahora mismo a la gloria del Padre. Y el Señor, ¿qué hizo? Yo tengo que enseñar aquí. Esto va a ser utilizado para que mis hijos y los 11 crezcan más en la fe, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque la obra del Señor es acompañarnos en esta vida. Leímos esta mañana varios ejemplos de qué, de cómo el Señor nos ayuda en los eventos. En las pruebas, el Señor allí quiere ayudar a su pueblo. En los momentos que nos falta el pan, el Señor alimentó a los 5,000 y estaba acompañándole a ellos. Mire cómo el Señor, con una sola acción, por ser el Todopoderoso, conoce la necesidad de cada gente. Unos necesitaban pan, pero los discípulos necesitaban crecer en su fe. Y el Señor los invitó a dar el paso de fe. Alimenten ustedes. ¿Y quién ustedes tienen delante? ¿Ustedes no le llaman el Maestro? ¿Ustedes no le llaman su Salvador? Hermano, nosotros somos discípulos del Señor. Hermano, debemos afirmar nuestra fe en la obra de Jesús. ¿Por qué? Porque luego Él va a seguir recordando todo lo que Él hizo para que sus discípulos recordaran. Recuerda, mi hermano, también el evento allí con Daniel en el horno de fuego. Hermano, yo me gozo y me estaba recordando una alabanza en inglés allá que cantamos en Puerto Rico, de cómo habla de este hombre que veía allí el rey, ¿verdad?, el horno, y dice que no echamos estos varones, si hay uno más, ¿con qué? Con apariencia de dioses. Hermano, yo creo que eso fue el Señor Jesucristo que estaba ahí con ellos. Y ya vimos esta mañana cómo estaba Josué allí también. Yo creo que fue el Señor Jesucristo, hermano. Y los teólogos le llaman esto cristofanía, porque no había aparecido todavía el Señor Jesús en cuerpo de humano en el cumplimiento del tiempo de María, pero apareció. ¿Existía el Señor Jesús? Existía la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, aunque no sabemos su nombre en esa manera. Siempre existía porque Él estaba, ¿verdad?, siendo Dios desde la creación, dice su palabra. Apareció, hermano. Hemos escuchado del ángel de Jehová y sabemos y cantamos el Salmo 34. Acampa alrededor de los que le temen, hermano. No está el Señor con todo el mundo de la misma manera. Hermano, su obra es acompañarnos en esta vida. El Señor Jesús le place. No es que Él se encarga porque no hay otra forma. Él tiene poder de hacerlo de su trono. Pero debemos afirmar nuestra fe en la obra del Señor Jesús. El Señor allí estaba con ellos. Mire, para estos discípulos fue como casual. Ellos no sabían que era el Señor resucitado. Pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo con ellos. Él sí sabía que ellos iban a invitarle a estar con Él. Y hermano, ¿qué es lo que quiere el Señor? Hermano, el Señor quiere que nosotros le invitemos. El Señor se goza cuando su pueblo está buscando su rostro, mi hermano. La comunión íntima con el Señor es con aquellos que buscan su rostro. El Señor quiere que su pueblo invite a estar cerca de Él. Hermano, ahí es donde vamos a ver su poder. Allí es donde vamos a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que es su presencia. Otra vez que dijo Moisés, mi hermano, si tu presencia no está con nosotros, no nos saques de este lugar. Y hermano, usted sabe que el Señor luego le dijo a Israel, pero en un momento el Señor dijo, no subiré con ustedes, porque es un pueblo duro de servicio. Así que hermano, también vemos que la presencia del Señor está condicionada con nuestra obediencia a su palabra. El Señor siempre va con su palabra, porque Él la escribió, porque es su voluntad. Y todo aquel que busca su voluntad, mi hermano, está buscando crecer en su fe. Afirma tu fe en la obra de Jesús, porque su obra es acompañarnos en esta vida. Cuando el diablo nos susurre que estamos solos, hermano, buscamos la palabra de Dios, vamos a ver que así como Él se comportó con sus discípulos, con su pueblo Israel, y estuvo allí en ese horno, hermano, dice la Biblia que aún no había ni olor a humo, porque hermano,
porque el Señor nos guarda, mis hermanos. El Señor se complace, mi hermano. Él puede mandar ángeles que también nos los presta, dice su palabra en Hebreos 1, pero Él quiere, hermano, cuidar a sus pueblos. Por eso Él se estaba complaciendo allí en Él ir con sus propios discípulos y acompañarles. Él quiere acompañar a sus hijos. Su obra es para acompañarnos en esta vida. Eso nos da ánimo, hermano, y esperanza, ¿verdad, hermano? Amén. Porque el diablo va a seguir a nosotros desanimándonos con soledad. Usted sabe que en el ministerio muchas veces uno puede creer que está solo. Y no, mi hermano, está ahí el Rey de Reyes, señores y señores. Servimos al Dios vivo y verdadero, a nuestro Salvador. Lucas 24, de la misma respuesta del Señor, nos sigue mostrando algo más que el Señor está haciendo con sus discípulos. Así que afirma tu fe en su obra, en la obra de Jesús. Porque no es solamente nosotros fortalecerla en su palabra, a quien Él retó a sus discípulos en toda la Biblia de Moisés y todas las escrituras a seguir viendo lo que de Él dicen, sino que Él sabía que iba a estar tiempo con estos discípulos, hermano, y allí viene el Señor a mostrar algo interesante. Comienza el Señor luego que en los versículos anteriores dice que estaba velado sus ojos y vimos que esta palabra velado se ve que fue una acción del mismo Señor. El Señor estaba haciendo una obra, estaba predicándole el mensaje a ellos, estaba fortaleciendo su fe y recordando sus palabras para que ellos mismos reaccionaran, para motivar a la voluntad humana. Hermano, eso es lo que hace el Señor. Siempre motiva a la voluntad humana, siempre espera que su pueblo responda cuando Él habla. Hermano, su obra, la obra de Jesús, está basada, y debemos basar nuestra fe en su vida entregada. Mire lo que sigue diciendo. ¿Qué hizo entonces cuando se quedó con ellos? En el 30. Algo que hemos visto, una referencia en otro lugar de la Biblia, ¿verdad? Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Practicando la Santa Cena, hermano. Vamos primero a Corintios 11, que ya leímos siempre. Oh, mi hermano, en ese momento especial, recuerda el momento histórico. Estaban tristes, turbados, hasta miedo tenían los discípulos. Ellos sabían que el Señor estaba haciendo una obra grande, pero se estaban olvidando de sus palabras. Y ya vimos que cuando nos olvidamos de la palabra de Dios, nuestra fe decrece, nuestra fe se debilita. Cuando nosotros recordamos la palabra de Dios, nuestra fe se aumenta y se fortalece. Así que, mire la misericordia del Señor. Déjenme yo recordarles a ustedes cómo es que tienen que basar su fe. ¿Cómo va a crecer su fe? ¿Y cómo deben afirmarla? ¿En qué? ¿En base a qué? A la obra del Señor Jesucristo, hermano. La obra fue su vida entregada. Y 1 Corintios, ¿verdad? Que siempre leemos 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Los discípulos recordaron esa noche que el Señor tomó ese pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermano, el cuerpo partido por el Señor. El Señor le recordó allí que era su obra de la cruz, su vida entregada. Allí donde tenemos que afirmar nuestra fe en la obra del Señor Jesús, de su cuerpo. Él fue partido, Él fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, para que los discípulos fortalecieran su fe, dejaran el pecado, siguieran sirviendo a su Salvador, se animaran con la obra de la cruz de Cristo Jesús, hermano, recordando lo que Él había hecho. Estaba fresquecito el Evangelio allí, hermano. Había el Señor recientemente resucitado al tercer día, y en la misericordia otra vez estaba recordando a sus discípulos como a nosotros, mis hermanos, que no vamos a poder seguir adelante si nuestra fe no está basada en la obra de la cruz de Cristo Jesús. Esa es la gracia, es saber que por lo que Él hizo. Pero que sigue diciendo el 24, el 25. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermano, está hablando allí del cuerpo partido, porque tenía que haber que un sacrificio degollado. Los sacerdotes sabían lo que tenían que hacer con un sacrificio.
Y eso fue lo que pasó literalmente con el Señor Jesús. Degollado delante del Padre, y por eso fue el sacrificio perfecto. Pero la sangre fue el pago y el pacto. Es decir, que ya es una nueva forma. Es decir, que nuestra vida, nuestra relación con el Señor está basada en el perdón del Señor por su sangre preciosa. Por eso Él quiere un pueblo fiel. Por eso Él quiere un pueblo que crezca en su fe. ¿Por qué es posible? Porque está basada en la obra de Cristo Jesús. En nosotros mismos no podemos ser fieles. En nosotros mismos no podemos crecer. Sino es, el Señor estaba recordando esto para recordar que Él era Jesús, pero también que era por su obra de la cruz y de la resurrección que Él había hecho. Les dio inmediatamente, dice la Biblia, que sus ojos fueron abiertos. Así que el Señor utilizó esto para enseñar todo esto. Entonces, ahora sí, ustedes van a ser abiertos sus ojos para que sigan adelante, creciendo en mi camino, ¿verdad? Como mis discípulos, como mis hijos. Qué bueno es el Señor, mis hermanos, que Él va enseñando a su tiempo. Pero hermano, qué interesante ver cómo así fueron abiertos sus ojos. Hermano, el día que el Señor nos salvó, nuestros ojos fueron abiertos para nosotros ver el pecado que teníamos y ver la santidad de nuestro Dios y entender las cosas de esta vida de una forma diferente y de una forma real. Y así, mi hermano, hoy el Señor sigue también abriendo nuestros ojos a otras cosas. Efesios 1:18. Entonces, mire, como el Señor abrió los ojos allí de estos discípulos, ya lo abrió a nosotros en salvación, porque quiere seguir abriendo nuestros ojos espirituales. Y esta es la oración de Pablo a los Efesios, Efesios 1:18. Efesios 1:18. Así que su obra, la obra de Jesús, es para abrir nuestros ojos a sus riquezas. La obra del Señor es para abrir nuestros ojos a sus riquezas. Eso es lo que quiere seguir haciendo contigo, joven, el Señor. Él te anhela, su Espíritu te anhela para que le sirvas. Pero no vas a servirle con gozo si no ves la riqueza que tiene en Cristo. No es suficiente nosotros conocer a Cristo como el Salvador solamente, sino Él tiene algo más que quiere mostrarnos de su poder, de su carácter y de su gloria. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza, eso está en plural, de la gloria de su herencia en los santos. Me recuerdo que vimos mensajes específicos de estas cosas. Y mire qué gozo el 19. ¿Y cuál es supereminente? Eso es súper. Eso es sobresaliente. Eso es más allá de lo que un humano puede entender. Grandeza. Eso es la grandeza de Dios, de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de nuestra fuerza. No es la operación de nuestra fuerza, de la fuerza del poder del Señor, hermano. Usted no ve cómo el Señor quiere Él ejecutar más su poder a su pueblo. Él quiere fortalecer más a sus jóvenes. Él quiere fortalecer más a sus discípulos. Él quiere a aquel que cree mostrarle más y más de Cristo, mi hermano. Hermano, estos últimos versículos nos están mostrando que el Señor Jesús quiere que su pueblo le busque para Él mostrar más su poder a ellos. Y que recordemos que es por la obra de Cristo, de la cruz, ¿verdad? Y su resurrección, por su vida entregada. Hermano, el Señor quiere abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver las riquezas de Cristo. Vamos a 2 Corintios 3 también. Me encanta ese pasaje, ese versículo 18 allí. Yo creo que un día lo pusimos también del mes, pero esos son versículos de la vida. 2 Corintios 3, 18. Oh, el Señor nos ayude, mi hermano, a nosotros realmente creer este versículo que el Señor nos está poniendo aquí. Hermano, su obra es para abrir nuestros ojos a sus riquezas. Afirma tu fe en la obra de Jesús. Él hizo todo por nosotros ya. Entonces, ¿qué nos queda ahora a nosotros? En este presente, en el futuro, ¿qué Dios quiere hacer contigo, pueblo de Dios? Aquí lo dice en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Señor nos está transformando, mis hermanos. El Señor está mostrando su gloria en su palabra.
el Jesucristo resucitado que tenemos en el Nuevo Testamento, pero también conociendo al Jesucristo que estaba allí presentándose a Josué, el Dios de las batallas, y toda su palabra, hermano, para que nosotros podamos vivir hoy y aumentar nuestra fe, para que podamos vivir diferente para la gloria del Señor. Debemos afirmar nuestra fe en la obra de Jesucristo. Dice por tanto, hermano, porque está haciendo una referencia en ese capítulo, lo invito a leerlo, a la ley que el Señor le dio a Moisés. Hermano, pero la pregunta es, ¿Moisés tuvo realmente un encuentro cercano con el Señor? Hermano, mire, dice aquí la misma palabra de Dios, que Moisés, sabemos la historia, le pidió al Señor, muéstrame tu gloria. Perdóname la palabra, pero eso fue una frescura espiritual prácticamente. ¿Usted sabe lo que pedir eso al Señor? Pero eso también nos habla de la relación estrecha que tenía ese hombre de Dios. Y también el deseo que tenía Moisés de conocer al Señor. Yo le digo que es difícil uno poder describir o hablar de gloria de Dios. La palabra original es algo como pesado. Son atributos y tantas cosas, pero algo de tanto valor que no puede describirse fácilmente. Esto de gloria. Pero fíjense cómo sabemos que Moisés vio también brillo del Señor. Y el Señor dice que lo escondió en la peña para pasar. Y dice que vio las espaldas de él. Porque ningún hombre va a estar vivo como humano viendo esa grandeza de la gloria del Señor, de su brillo. Pero hermano, el Señor nos ha concedido ahora mismo ver su brillo, literalmente. Pronto le vamos a ver tal como Él es. Ni siquiera sol va a ver en el cielo, porque la gloria del brillo del Señor alumbra, hermano. Hay algunos astrónomos y personas cristianas que han dicho que el sol, hermano, mire, yo le he dicho en otro momento, si uno no se puede quedar mirando el sol, y no lo intente, ¿verdad? Porque se va a quemar la córnea. Pero uno sabe que cuando ha mirado así rápido, de una vez lagrimeo, hasta de pensarlo ahora mismo uno puede lagrimear. Si uno no puede quedarse mirando eso, hermano, ¿qué será la gloria perfecta, gloriosa de nuestro Dios? Que va más allá del brillo, mi hermano. Esa gloria también humilla a un hombre en saber que está parado y su corazón, su pecado es expuesto delante de Dios Santo. ¿Qué hay cuando hay una luz grande en un lugar? Se van a ver más, ¿verdad? Las manchas. Se van a ver más las cosas que usted creía que estaban bien. Muchas veces nos falta luz en un lugar, ¿verdad? En la casa. Y usted está tranquilo con una camisa que se puso. Y cuando llegó un bombillo que tiene más agua, ahí mismo, espérate, devuélvete. Que tiene un manchón ahí atrás y no salga así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se expuso más. Hermano, eso es lo que pasa y lo que debe pasar con nosotros. Conocemos más del carácter, de la santidad del Señor. Y mire, vamos sorprendidos, Señor, wow, tu gloria, tu santidad, me sorprendo. Es verdad que tu misericordia es mayor y la conozco más en el 2016 que en el 2015. Señor, tu provisión la conozco más de ti en este año que en el año pasado y aún las pruebas en este momento. Señor, tu poder en la enfermedad, hermano, hemos pasado pruebas difíciles. Y podemos decir que el Dios Todopoderoso, hermano, responde a su pueblo en su tiempo. Eso es parte de su gloria. Su propósito es parte de su gloria. Su iglesia, que sabemos que le podemos servir más. Y decir gracias, Señor, porque entendemos por tu palabra. Y porque por fe tenemos que seguir reconociendo que estamos sirviendo al Señor. Aunque otros no lo reconozcan. Aunque muchos se burlen en el mundo, hermano. Somos la iglesia de Cristo. Eso es parte de su gloria. Pero eso no se queda allí, sino que somos transformados por esa gloria, dice la palabra. Hermano, a mí me humilla muchísimo este versículo. Porque yo veo que un Dios de progreso, que un Dios de cambio, que un Dios de poder, de transformación, unido allí con el de Efesios que hemos leído, el Señor, hermano, va a abrir los ojos de muchos a muchas cosas que otros no van a ver, hermano. ¿Y quién quiere ser aquel? Que Dios abra sus ojos a más riquezas. ¿Quién quiere ser ese? Amén. Gloria a Dios. Yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser uno de ellos por la gracia del Señor. Afirma tu fe en la obra de Jesús. El Señor abrió sus ojos cuando ellos estaban allí ya aprendiendo, recordando sus palabras. Inmediatamente entonces vino el resultado cuando nosotros estamos cerca del Señor. Ese versículo es, hermano, de mucho reto. ¿Qué dijeron ellos? Con razón
Con razón, este era el Señor. Había algo en nuestros corazones diferente. ¿Cómo lo dijeron? No ardía. Allí en el 32. Y decían uno a otro. Lucas 24, 32. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, hermano. Esa es la evidencia del que es cristiano, hermano. El Señor habla y va a querer estar allí. El Señor habla y va a tener gozo y alegría en su corazón. Como estaba allí diciendo el profeta Jeremías. Vamos allá, capítulo 15. Jeremías iba a renunciar en el ministerio, mi hermano. Jeremías fue llamado a predicar sin ver almas salvarse. Y hermano, eso nos sigue diciendo, como dijeron, han dicho pastores, Dios no es sentimental. Oiga bien, eso es una línea fina entender eso. No es que Dios no tiene sentimientos, no es que Dios no es sensible, sino que cuando Dios llama a su ministerio, mire, Él nos llama a poner todo debajo de Él, que Él sea lo primero en nosotros. Y muchas veces tenemos que dejar lugar, madre, padre y casa si el Señor nos ha mandado a obedecerle primero, ¿verdad? No es que rechacemos, sino que le pongamos en primer lugar. Y el Señor mandó, obedéceme. No te preocupes por el análisis humano. No te preocupes por tu éxito humano. Preocúpate por el éxito divino, por hacer la voluntad de Dios. Y Jeremías, hermano, prácticamente estaba diciendo, ya, yo no voy a hablar más. Señor, ¿y para qué voy a hablar, verdad? Si ya es tu pueblo lo que está sufriendo y la gente no quiere escuchar. Y mire lo que dice en el 15:15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. Así que estaba perseguido por enemigos. Él vio todo lo que el pueblo de Israel sufrió. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta, hermano. No que la vida espiritual es una carga, sino que estaba sufriendo por la causa de Cristo, por la causa del Señor. Pero mire el 16, que cambio drástico, Y gloria al Señor por ese cambio que produce el Señor. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Gloria a Dios, mi hermano. Se comió la palabra. Él creyó la palabra. Él no dejó la palabra de Dios. Él no dejó de hacer su trabajo como profeta. Podemos decir como cristiano. Por eso, hermano, mire, cuando vienen pruebas y problemas, el diablo quiere que dejemos la iglesia. El diablo quiere que dejemos los ministerios. El diablo quiere que renunciemos a todo. Usted sabe que esos son los principios de depresión también. Aún muchos, oiga bien, muchos psicólogos aún no estén basados en la palabra de Dios. Cuando vayan a dar consejo de ayudar a una persona en depresión, ¿sabe lo primero que le van a decir? No le van a decir deja el trabajo y vete a vacacionar. Le van a decir coge un trabajo. Porque lo que viene inmediatamente es el sentido de autocompasión, que es peligroso. Es de bueno, ya yo no puedo hacer nada, yo soy inútil. Y se tira en una cama a esa persona a la muerte. Y ninguna persona va a salir de un desánimo de esa manera. Y nosotros, hermanos, que tenemos la palabra, el libro mayor de psicología, es decir, de la conducta del hombre, nuestro Dios, y entendemos, Dios nos ha mostrado por los principios cómo el hombre va a racionar, hermano. Ahí es donde más tenemos que ir a la iglesia, hermano. Ahí es donde más tenemos que comer la palabra. Jeremías salió de ese desánimo inmediatamente. No es que va a ser posiblemente en ese segundo, pero sí va a ser, hermano, en un momento. Sí, el Señor nos va a dar victoria. No va a haber desánimo completamente para un cristiano que está buscando la palabra del Señor. El diablo sabe esto y por eso es que quiere desviarnos y desenfocarnos. Hermano, por eso nuestra fe va a crecer. Afirma tu fe en la obra de Jesús. Y esta obra está relacionada con estas riquezas y con buscar su palabra. Hermano, porque su palabra cambia nuestros corazones. Ellos estaban diciendo que, ¿dónde es que estaba el ardor de estos discípulos? En el corazón, hermano. Ahí es donde está el Espíritu Santo, hermano. Y cuando el Espíritu recibe la palabra de Él mismo, Él fue que le inspiró. Hermano, el Espíritu Santo va a estar con poder y con gozo en el corazón de ese cristiano. Hermano, no dejemos la palabra, hermano. Ahí es donde más lo necesitamos. Va a haber momentos que nuestra turbación humana no quiere ni siquiera leer un versículo. Pero vamos a seguir la receta de Jeremías. Hallar la palabra de Dios y comerla. Y nos vamos a dar cuenta, hermano, del sazón y del gozo. Y el Espíritu Santo allí nos va a ayudar, hermanos. Usted entonces ve cómo muchas veces nos hemos desanimado. O han pasado situaciones donde nos turbamos y no fuimos a la palabra. Y no encontramos entonces, nos sentimos como que ni el Espíritu estaba ayudándonos. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo, Dios que nos ha mandado su Espíritu,
está combinado en su plan y su diseño completo. Está Cristo, su obra, su Espíritu, el Consolador, y su palabra poderosa para ayudarnos. Claro que con la oración le pedimos al Señor. Así que su obra es para cambiar el corazón. Nada tendrá el resultado de creer la palabra de Dios en el ser humano como la Biblia. Ninguna ley de derechos humanos, ninguna novela escrita, ningún libro de psicología, ningún libro de interés social, ni otro escrito debe interesarnos más como la palabra de Dios, mis hermanos. Eso es lo único que va a transformar nuestras vidas, para seguir conociendo la gloria del Señor, que nos siga transformando. Este mundo está de mal en peor, pero el Señor quiere transformar el corazón de su pueblo para que enfrente este mundo y las dificultades que se enfrentan, que se presentan. Hermanos, afirmemos nuestra fe en la obra del Señor Jesús. Lo que el ser humano necesita para tener gozo en la vida es la palabra del Señor Jesucristo. Hermano, lo que nos va a dar gozo no es el chequecito que recibamos. Joven, no es. Lo que nos da más gozo no es el éxito en las carreras ni el trabajo. Lo que nos va a dar más gozo como hijos de Dios no es el novio ni la novia, ni terminar un proyecto grande. Todo eso es parte del gozo. El gozo para nosotros debe ser hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que se entregó por nosotros. Hermano, meditemos en todo esto. El Señor Jesús sabe nuestras necesidades y Él se complace. Su obra está en acompañar a su pueblo. Hemos dicho, afírmate en eso, en saber que a Él le place esto, estar contigo en los problemas, pero Él te ha dado su palabra. Hermano, yo algunas veces me siento mal, le he pedido perdón al Señor, porque yo me imagino al Señor: Señor, mira esta prueba económica, toma, mi hijo, esta es la receta. Muchas veces, ¿qué hacemos? Dejamos al Señor con la mano. Toma, esto es lo que tú necesitas. Señor, mira esta prueba, toma, mi hijo, te dice el versículo. Señor, mira esta tentación. Señor, quiero ser un hombre, una mujer más fiel. Mira, ahí está mi palabra, ahí está esta historia, cómo lo hice con otro de mis hijos. Allí te di estos ingredientes. En ese sermón estaba allí la respuesta. ¿Y cuántas veces dejamos al Señor con tantos platos y tantas cosas que no quería dar? Tantas recetas para nuestro pueblo. Pero hermano, el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. Así como extendió la mano a Pedro y lo levantó para que su fe no cayera. Así que al mismo tiempo el Señor nos dice la verdad, pero al mismo tiempo el Señor nos da oportunidades para que atendamos a su palabra. El Señor quiere acompañarnos para enseñarnos. Ojalá que ya tengamos en nuestros corazones el reto de qué cosa el Señor está enseñándonos. Hermano, y qué gozo es cuando nosotros confirmamos y vemos: esto era lo que Dios quería enseñarme, y le damos gloria al Señor, porque allí crecimos más. ¿Cómo fueron estos discípulos, hermano? ¿Cómo estaban al final? Empezaron, hermano, tristes, turbados y confundidos. ¿Y cómo terminaron, hermano? Gozosos, volviendo a decir a los otros lo que había acontecido, maravillándose del poder de Dios. ¿Usted ve lo que el Señor va a hacer con nosotros, hermano? Así es en la vida de nosotros muchas veces. Turbados, tristes, nos olvidamos algunas veces de las cosas que el Señor nos ha dicho. Pero ahí está su palabra y el Señor le place acompañarnos. Mi hija está en estos días: papi, que tengo miedo. Digo, si tú empiezas a decirlo, ya el diablo lo va a escuchar. Pero todos tenemos miedo en un momento. ¿Ves, mi hija? Vamos a atacar el miedo como debemos hacerlo, con la palabra de Dios. Y esa promesa que el Señor te ha dado, el ángel de Jehová acampa alrededor. Y en Hebreos 1 lo está diciendo, mira, dice que son mensajeros que el Señor te ha prestado. Pero el Señor Jesucristo, hermano, Él mismo, hermano, nos cuida. Mismo está atento a su pueblo. Ni olor a humo, hermano, de la prueba vamos a tener si estamos confiando en la palabra del Señor. Ni siquiera el vestido y esas sandalias de Israel dice que se envejecieron en el desierto, hermano. Pero mire la santidad de Dios. El Señor enseñó la lección y aquellos que confiaron entraron. Pero aquellos que no confiaron no tienen el premio. Tú no confiaste, pues tú no viste. Tú no viste más riquezas. Perdieron bendiciones. Pero la misericordia de Dios siempre estaba. Nunca se murieron de hambre. Se quejaron, pero nunca se murieron de sed.
Y el Señor siempre, hermano, tiene su mano hacia nosotros. Que el Señor nos ayude, hermano, a afirmar nuestra fe en la obra de Jesús. Hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué quiere el Señor que recordemos? Nuestra falta de fe. Siempre vamos a necesitar nosotros aumentar nuestra fe. Y entonces cuando reconocemos nuestra falta de fe y que necesitamos más sabiduría y necesitamos creer más su palabra en el corazón, entonces fortalecemos nuestra fe en toda su palabra. Y luego afirmamos, seguimos allí constantes, fieles en lo que ya estamos haciendo en el Señor. Recordando que es su obra, hermano. Él partió el pan, Él allí compartió con ellos para que recordaran que era su obra en la cruz, por la cual ellos iban a tener gozo y su fe iba a seguir creciendo, iban a seguir haciendo la obra del Señor. Así nosotros hoy, mis hermanos, debemos gozarnos en saber que el Señor hizo una obra hacia nosotros. Él sigue obrando hacia nosotros. Su vida fue entregada. Él sigue obrando para abrir nuestros ojos a sus riquezas y obrando para cambiar nuestros corazones por su palabra. Vamos a ver. Gracias, Señor. Dios eterno, reconocemos muchas veces nos turbamos. Padre, tu palabra dice que los afanes de este siglo ahogan la semilla de la palabra. Padre, tu palabra, Señor, nos dice, y estos discípulos reaccionaron, y estos hombres muchas veces nosotros nos comparamos con ellos. Realmente no le damos ni por los tobillos a la dedicación, a la vida de oración, a la vida, Señor, de compromiso contigo y de predicar tu palabra, Señor. Pero, Señor, si hay algo que tenemos es una fe, un bautismo, un mismo espíritu, Señor. Tenemos al mismo Maestro y tu palabra para nosotros, por tu gracia, decir, podemos ser discípulos fieles, Señor. Ayuda a nuestra fe, Señor, que se aumente, que podamos recordar la palabra de nuestro Señor sabiendo que está basada en tu obra de la cruz. Oh Padre, ese cuerpo partido por nuestros pecados, para que tengamos más temor de pecar, para que te sirvamos en santidad, Señor, como vasos, Señor, de honra. Señor, esa sangre entregada, mi Dios. Padre, eso es lo que recordamos para que podamos nosotros también volver a la magnitud de por qué te estamos sirviendo, de por qué estamos en la iglesia, de por qué seguimos, Señor, adelante diciendo somos cristianos. Todo debe ser por entender el Evangelio, la obra de Cristo Jesús. Y no solo, Señor, esa obra de sufrimiento, de una muerte lenta, de entregar la última gota de sangre y morirte explotado y asfixiado, Señor, sino por esa gloria y exaltación de cumplir la palabra del Padre y al tercer día, Señor, levantarte de la tumba y dejarla vacía, mi Dios, para decirnos que hay vida eterna en Cristo, que hay transformación y santidad a tu pueblo, que nos tienes un cuerpo también preparado, que pronto tendremos, Señor, glorificado para estar en tu presencia, Señor. Que todavía escucha a tu pueblo y ese velo fue rasgado para que vayamos en oración y poder ver, experimentar la gloria y el poder de nuestro Dios, que nos transforma día en día. Padre, permítenos abrir el espejo de tu palabra mañana, Señor, esta noche, con temor y temblor, Señor. Danos hijos, danos jóvenes que aman tu palabra, Señor. No queremos seguir viendo jóvenes irse al mundo, Señor. Padre, si falta salvación, que sea tu espíritu, que no juguemos a ir a la iglesia, Señor. Danos, Señor, Padre, la familia del Pueblo Nuevo. Y te pedimos por todo lugar donde se está predicando tu palabra. Tú vienes pronto, mi Dios. Aumenta la fe de tu pueblo, Señor. Permítenos a no, Señor, rendirnos en las batallas, a no rendirnos ante las tentaciones que el diablo cada día suciamente y fielmente para él en la maldad, siendo homicida y mentiroso, cada día está poniendo trampas. Pero Padre, tu palabra es la luz para mirar esas trampas y que sigamos adelante, Señor. Hoy una vez más reconocemos nuestra debilidad de fe y nuestra necesidad por aumentar nuestra fe, y te pedimos, Señor, ayuda, Padre, por tu obra en la cruz, para que tu pueblo, Señor, sea transformado cada día más. Que seamos soldados, Señor, más fieles, condecorados para tu gloria, Señor. Por no, Señor, nosotros estar allí dando vueltas en esta tierra como el pueblo de Israel estaba en el desierto, Señor. 40 años. No era tu voluntad perfecta, mi Dios. Tú estabas guiándole, Señor, directamente a la tierra que fluye leche y miel. Y ellos no la perdieron porque tú, Señor, se la quitaste, sino porque no creyeron en tu promesa, Señor.
Permítenos creer, Señor. Nosotros no somos diferentes. Nosotros queremos ser diferentes por tu gracia. Queremos nosotros confiar en tu palabra de que tú transformas nuestros corazones. Y que realmente, Señor, sea una iglesia, y tu iglesia en el mundo, mi Dios, que pueda agradarte más y vivir en tu santidad. Que pueda, Señor, ver, oh Padre, cada día vivir en esta tierra y no con tanto afán y no con tanta turbación. Y aún haya problemas, Señor, tenemos la esperanza del sumo gozo cuando estamos en tu voluntad y en tu palabra. Permite a tu pueblo vivir en el reposo que tú nos has prometido y nos has dado en Cristo Jesús. Permite a los jóvenes estar con gozo y alegría y llevarse por delante, Señor, estos jóvenes hablándoles de Cristo, esta provincia, y que puedan planificar su vida, pero bajo tu voluntad y tu palabra, Señor, con una relación estrecha. Padre, y me atrevo a pedirte lo mismo, Señor. Muestra tu gloria a tu pueblo, Señor. Yo no me imagino todo lo que te estoy pidiendo, Señor. Pero sí, Señor, estoy repitiendo lo que tu palabra dice. Para que aún este mismo siervo, Señor, su corazón se pueda purificar y acercarse más a tu voluntad, Señor, y hacer la obra que realmente tú quieres hacer y tu propósito con tu iglesia mientras tú vienes. Danos victoria, Señor. Danos amor por nuestro Salvador y Maestro. Padre, permítenos enfocarnos, Señor, este lente espiritual. Y nuestros corazones, Señor, no se rindan, no se desanimen. Que tu palabra, Señor, sea la que nos animen y sean halladas y las comamos. Permite este instituto ser parte también de esta obra, Señor, de Curiñar, para que tú nos escojas para labores especiales, Señor. Salva, mi Dios, en toda persona. Trae avivamiento, Señor. Despierta a tu pueblo, Padre, y que sigamos adelante, esperando a nuestro Salvador, todavía humillándonos delante de ti, sabiendo que todavía no hacemos tanto, pero queremos hacer más para tu gloria. Que te sirvamos, Señor. Perdónanos por no servirte y por nosotros desperdiciar la vida que nos has dado en Cristo. Y permítenos aprovechar más el tiempo, porque los días son malos. Son malos sin Cristo, son malos por el pecado, son buenos en Cristo Jesús. Son victoriosos en Cristo Jesús. Gracias por tu partir tu cuerpo, Señor. Gracias por tu derramar tu sangre preciosa. Ayúdanos a amarte, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a nosotros tener corazones sensibles a ti. Padre, Jeremías sufrió viendo al pueblo hasta morir, Señor, físicamente. Jeremías lloró, Señor, por el pecado del pueblo, porque él estaba siendo el profeta que repetía tu palabra. Oh Padre, permite, te pedimos por San Cristóbal, te pedimos por este mundo. Cada día en la noticia, Señor, vemos cómo el corazón del hombre va más corrupto, Señor. Y todos nosotros nos escapamos de la realidad de que si estamos en tu freno, Señor, podemos caer, Señor, en lazos, dice tu palabra, de las cosas terrenales, Señor. Padre, permítenos vivir para servirte, no vivir para otras cosas. Permítenos ponerte realmente en el primer lugar, Señor. Obra en tu pueblo, Señor. Escucha, Señor, a tus siervos. Recuérdate tus promesas hechas a David, Señor, por el medio del cual tú, Señor, dijiste que tu Hijo también se sentaría en su trono. Gracias, Señor, porque tu imperio y tu reino permanece para siempre. Y hoy te pedimos que tú hagas más con tu iglesia, Señor. No queremos ser la institución, Señor, que muestre más negligencia y aún dejadez, sino nosotros seguir mostrando que tenemos al único Dios vivo y verdadero, y que esa es la esperanza, Señor, de la sociedad, la iglesia, Señor, porque es el conjunto de pecadores salvos por la sangre de Cristo, unidos con el poder de Jesucristo y su autoridad, donde el infierno no tiene poder, Señor. Une más a esta iglesia, aleja toda obra del maligno, Señor. Padre, que quiera dividir, y ayúdanos a humillarnos bajo tu poderosa mano, y podamos ser guiados a tu voluntad cada día. Levanta estas 13 parejas cada día más, y a los 3 esposos, Señor, primeramente. Que te amemos, Señor, y hagamos todo, Señor, rindiéndonos a ti, no nosotros buscando nuestras propias fuerzas humanas, sino recordar lo que tú le recordaste a tus discípulos. Es por tu obra de la cruz, es por tu poder y tu gloria, Señor. Y así, buscando tu gloria, que nos esforcemos en tu gracia, como dijo Pablo a Timoteo allí, Señor. Ayúdanos, Padre, sea todos los ataques que vengan, que podamos prepararnos con tu palabra, y tu Espíritu nos diga, Señor, cómo prepararnos y las palabras que debemos usar, los mensajes para defender nuestra fe,
y tener una relación estrecha contigo, una generación que ame más a Jehová, que vive en santidad y que pueda, Señor, cada día entregar sus pecados al Santo de Israel, al Dios Todopoderoso, al único que puede perdonar pecados, al nombre sobre todo nombre, al único mediador entre Dios y los hombres. Padre, toma el corazón de nuestros hijos, de nuestros jóvenes y de los que vendrán. Multiplica, cuatriplica, Señor,